Sí, correcto, así es. Buenas noches, hermanos. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Aquí estamos reunidos, Señor, tu comunidad, esa comunidad que tú fundaste y que cada día va siendo un marco para que más y más hermanos se unan en este caminar y la perseverancia de la fe, para conocer a Cristo bajo los pilares que tú fundaste esta tu comunidad. Hoy ponemos ante ti, ante tu altar, a nuestros hermanos que nos traen un tema muy especial, que lo han preparado con mucha ternura para que nosotros podamos atesorar esos conocimientos y poder abrir nuestro corazón para que los tengamos presentes como hizo la Virgen María. Hoy pedimos la efusión del Espíritu Santo para nuestro hermano Carlos Vides y nuestro hermano Luis, que pongan las palabras en su boca, que tú les vas a ir guiando. Quédate con nosotros, guía esta reunión desde el principio hasta el fin. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Esta noche vamos a estar compartiendo la enseñanza para que todos estemos activos, atentos, ¿verdad? Y que podamos nosotros entregar nuestro corazón y nuestra mente a esta actividad que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, para darle continuidad al tema que hoy tenemos, seguimos con la enseñanza sobre el libro de la ternura de Dios para meditar sobre la misericordia. Es algo maravilloso esto de meditar sobre la misericordia de Dios. Y providencialmente, pues sabemos que nos envió el Señor este precioso libro sobre la ternura de Dios, que definitivamente nos está ayudando a que nuestro corazón pues reciba la gracia del Espíritu Santo que nos ha pedido nuestro hermano para que se transforme nuestro corazón, ¿verdad? Y lo transforme verdaderamente en ese corazón misericordioso y eucarístico de Jesús, del cual hemos venido recibiendo las enseñanzas pasadas. Hemos visto que para entrar a la parte práctica de este corazón misericordioso eucarístico que recibimos en la Santa Misa de Jesús cuando comulgamos con él, se hace necesario reflexionar sobre ese amor de Dios, esa ternura de Dios, para que sepamos nosotros exactamente a qué se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, haciendo un breve resumen del tema 1 que nos dio nuestro hermano Gunther, el tema 1 dice: Cristo revela la misericordia del Padre. Entonces, es Jesús quien está revelando esa misericordia del Padre y lo hace resplandecer. Y dice que también hace resplandecer esa caridad en cada uno de nosotros porque hemos sido salvados por Jesús. Entonces, es esa misericordia divina que Dios había ido mostrando a lo largo de la historia del pueblo elegido, resplandece en el Verbo encarnado que es Jesús, y en él se revela el rostro de la misericordia del Padre. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque la pregunta que le hicieron al Señor, ¿verdad? Enséñanos tu rostro, ¿verdad? Y entonces la respuesta de Jesús es que el rostro de Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. No debemos olvidar nunca eso, que cuando estamos refiriéndonos a Jesús, cuando estamos contemplando a Jesús, como lo vimos en la última enseñanza, que ya no se trata de mirar, ver, observar, sino contemplar a Jesús. Estamos contemplando también a Dios Padre. Es una contemplación. Cuando vemos a Jesús, vemos el Padre misericordioso en él. Y como ellos se aman,
también nos encontramos con el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. ¿Verdad? Gunther también nos ayudó a descubrir que Dios es misericordioso y compasivo, lento a la cólera y rico en piedad y verdad. Y sobre ese tema desarrolló todo el resumen que yo les estoy haciendo ahorita. ¿Verdad? Mas tu Señor, Dios clemente y compasivo, tardo a la cólera, lleno de amor y de verdad, dice el Salmo 86. Y precisamente en este Salmo 86 encontramos tres conceptos hebreos que son tres adjetivos, que quiere decir que califican la palabra misericordia. Y entonces el primero que vimos fue Rehem, que quiere decir vientre, entrañas o seno materno. Quiere decir que ese amor que Dios nos tiene, aunque Dios es espíritu, no tiene vísceras, ¿verdad? No tiene esas entrañas, pero el espíritu se comunica con nosotros a través del lenguaje propio nuestro y nos pone ejemplos nuestros de la naturaleza creada por Dios. Y por eso dice que es desde el vientre de Dios, desde ese seno que es paterno y materno, nos ama Dios y no puede dejar de amarnos, hermanos. Y esto es algo que debemos hoy aceptar plenamente en nuestras vidas. ¿Verdad? Que el amor de Dios nace de las entrañas de Dios y sus entrañas son entrañas de misericordia. También se califica a Dios por la palabra Hanun y vimos que este adjetivo significa gracia, favor. Quiere decir que nos ama por gracia de Dios, por bondad de Dios, por benevolencia de Dios. Va más allá de la estricta justicia, hermanos. Y es por eso que ahí nos debemos de sentir felices nosotros, los pecadores. Porque entonces el Señor, ¿verdad? Nos dice, yo te voy a amar siempre. Y en ti, la justicia que voy a aplicar en ti, es la justicia de mi misericordia que nace de mis entrañas, de ese amor infinito que te tengo. Y nos lo planteaba Gunther, ¿verdad? Si aún una madre, dice que serían casos extraordinarios, ¿verdad? Negaran, se olvidaran de su hijo de las entrañas, yo nunca te olvidaré porque te amo con amor eterno, dice Dios. Entonces recibamos hoy esa respuesta de Dios en donde nos dice que nos ama con amor eterno desde sus entrañas y que no va a aplicar la justicia del mundo, sino la justicia de su misericordia. Y el tercer calificativo que ya no le dio tiempo a Gunther porque no se le había delegado, hoy le damos continuidad, es la palabra Gesed, que se utiliza en este caso, dice, como un vocablo familiar que quiere decir piedad, ¿verdad? Pero esa piedad dice que se manifiesta en ese Dios misericordioso, dice, cuando se dice que es lento a la ira, ¿verdad? Y en la traducción, ¿sabes qué quiere decir, hermano? Mire, qué linda esa palabra, dice, largo en su respiración, dice, el Gesed. Esa misericordia es larga, dice, en la respiración de Dios. Es como cuando uno se enoja, ¿verdad? Y le dicen a uno, respire profundo, para no cometer el error de responder con el hígado, ¿verdad? Y entonces dice que Dios, ¿verdad? Es largo en su respiración. Ese es el adjetivo Gesed, ¿verdad? Que es el tercero que está en ese salmo, ¿verdad? Y entonces ya uniendo los tres, dice, pues nos ama con entrañas de misericordia, ¿verdad? Él es compasivo con nosotros, y larga su respiración, porque es lento para la ira. Dice, lo que él quiere no es vengarse, no es cobrársela, sino él quiere amarnos y que todos nosotros nos salvemos. Y este adjetivo también tiene otra traducción, dice que la misericordia del Señor está precedida por la abundancia de la verdad. Y entonces dice, hay un término que se llama emet, donde de ese hebreo emet significa tanto verdad como fidelidad. Dice, la persona sincera es fiel y quien desea ser fiel ama la verdad. Y Dios es esa persona sincera. Él no tiene doblez con nosotros, no nos va a decir una cosa y hacer otra, hermanos. Él es fiel, es el único que es fiel. Y es fiel porque ama la verdad. Y entonces él en la verdad de Dios, hermanos, ¿verdad? No es nuestra verdad, porque a veces nosotros creemos que sabemos la verdad y la mayoría de veces estamos equivocados. ¿Quién va a saber la verdad como Dios? Ahora bien, si el Padre está siendo reflejado con sus atributos a través del rostro de Jesús,
Una de ellas es su misericordia. También en Jesús encontramos la verdad de Dios y por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces en Jesús descubrimos nosotros también esa verdad, ese hombre verdadero al que nosotros debemos aspirar. ¿Verdad, hermanos? Les hago este resumen entonces de la primera enseñanza de este libro. ¿Verdad? Consiste en que nosotros descubramos a ese Jesús, a ese Dios que Jesús nos comunica a través de su rostro, ese Dios que es misericordioso con nosotros. Ese es el primer tema. Descubrir a Dios que es misericordioso. ¿Verdad? ¿Cómo es misericordioso? Tremendamente misericordioso, porque Él, ¿verdad? Ama desde las entrañas, desde sus propias entrañas, en el seno materno. Nos ama también, es compasivo, porque es una gracia la que nos da, no nos ama por lo que nosotros merecemos, Él no nos aplica la justicia, sino que nos ama porque Él, por su gracia, ha decidido amarnos, por hacernos un favor, por su benevolencia, nos ama, ¿verdad? Y tercero, hemos visto que nos ama con piedad, que quiere decir que es largo en su respiración para juzgarnos, hermanos, y condenarnos, es largo, ¿verdad? No toma nuestras equivocaciones, nuestras infidelidades, no las toma para hacernos daño, ¿verdad? Sino que nos lo hace nos da tiempo para poder reaccionar en lo que nosotros nos hemos equivocado. Nos da tiempo para que su gracia, a través de su palabra, que es Jesús, y la palabra de Dios expresada en Jesús, llena del poder del Espíritu Santo, vaya haciendo su labor en cada uno de nosotros. Y vaya que la ha hecho, ¿verdad, hermanos? Vaya que la ha hecho, porque si no, no estaríamos ninguno aquí. Ninguno de nosotros estaría aquí, los locos el miércoles a las 8 de la noche, escuchando palabra de Dios, ¿verdad? Pero ya no podemos dejar de hacerlo, ¿verdad, hermanos? Porque ya descubrimos nosotros que Dios nos ama con misericordia y lo menos que podemos hacer es obedecerlo y es estar a su disposición para que nos siga dando vida, para que nos siga haciendo libres. Bueno, en este tema también vimos que el rostro del Padre es la misericordia, ¿verdad? Y entonces dice que San Juan en Jesús vio y tocó el amor de Dios. Y podemos hacerlo todos los cristianos para que nuestra alegría, dice, sea completa. Mire cómo comenzamos esta reunión hoy. ¿De dónde viene la alegría de nosotros los cristianos? Pues que en Jesús se toca el amor de Dios y ahí podemos hacerlo todos los cristianos y los que seguimos a Jesús, los que amamos a Jesús, lo seguimos amándolo. Entonces nuestra alegría, dice, tiene que ser ya completa porque hemos descubierto la razón de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hemos descubierto que el amor de Dios es tan grande que nos hace libres, hermanos. Porque la verdad nos hace libres, dice, ¿verdad? Y la verdad, ¿quién es? Es Jesús. Y Jesús aquí nos presenta el rostro misericordioso del Padre. Así que la misericordia de Dios es la que nos hace libres. Nos hace libres. Bendito sea Dios. Bueno, Jesucristo dice es la misericordia divina en persona. Encontrar a Cristo significa encontrar la misericordia de Dios. No sé si ya lo tienes claro, hermano. Espero que ya lo tengas claro, ¿verdad? Jesucristo es la misericordia divina en persona, ¿verdad? Encontrar a Cristo significa encontrar la misericordia de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros cómo se manifiesta esa misericordia de Dios? Pues lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era más que la misericordia, hermanos, con la que leía el corazón de sus interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Ese amor incondicional del Señor llega a su máxima expresión en la pasión. Bueno, ahí termina el primer tema, en donde la misericordia se manifiesta en Jesús y dice que llega a su máxima expresión en la pasión de Jesús, en esa donación que Él hace de su vida por aquellos que somos pecadores, no solo de los amigos, como lo hemos visto ya, ¿verdad? Sino que de nosotros los pecadores, hermanos. A ver, detengámonos un minuto para que llegue a nuestro corazón esa conciencia esta noche. Miren, hermanos, la vez pasada
les compartí parte de mi testimonio, pero hoy se los hago así breve para que usted tome conciencia de este primer tema donde Jesús hace presente la misericordia de Dios, revela la misericordia del Padre. Y cuando estaba estudiando yo este tema, hermanos, y preparándome también para otras enseñanzas, descubrí que esa pasión de Cristo de entregarse por nosotros y por mí, descubrí, hermanos, que yo derramé la sangre de Jesús. Yo derramé esa sangre con mis pecados, con mis debilidades, con mis infidelidades, con mis maldades, con esos errores y malos hechos que he cometido. He hecho sangrar a Jesús. Entonces, cuando hablan de la pasión de Cristo, ahora inmediatamente me recuerdo que yo soy parte de esa pasión. Yo soy parte de esa sangre derramada de Jesús, hermanos. Y entonces, como yo soy parte de esa sangre derramada, me sentí en un momento que yo no era digno, ni lo soy, hermanos, del reino de Dios, hermanos. Del reino de Dios. Porque yo soy de los que hicieron sangrar a Jesús. Y entonces el Señor me salió al encuentro con este libro y con estos temas y me dice, no, mira, es que ese es tu pensamiento con la justicia de tu mentalidad humana del mundo, me dice el Señor. Tal vez tú estás pensando lo mismo, hermano, que te has equivocado. Tal vez tú también has hecho sangrar a Jesús, hermano, no sé. Yo sí. Y entonces me sentí tan avergonzado que les compartí que el viernes vino el padre Damián, enviado por el Señor, bendito sea Dios, y logré la confesión, gracias por sus oraciones, hermanos, y ahí me confesé de esto, de esa conciencia que recibí en los ejercicios espirituales. Y entonces, al darme cuenta yo de esa gravedad de las consecuencias de mi pecado, hermanos, hoy se las comparto para que ustedes vean la infinita y eterna capacidad de misericordia de Dios que perdona aún aquel que ha derramado la sangre de su Hijo con sus maldades. Y en una de las comunidades que estoy dando la catequesis les decía yo que el reino de Dios consiste pues en que se manifieste la misericordia de Dios. El reino de Dios es Jesús con su corazón misericordioso eucarístico y que nosotros tenemos que amar con ese corazón. Pero les compartí, hermanos, fíjese que yo viví una experiencia en el Colegio Liceo Guatemala cuando era niño, que llegaban alumnos que venían repatriados de Cuba, en el tiempo en que estaba lo peor allá en la isla, ¿verdad? Cuando ingresó Castro y hubo guerra y entonces entró el comunismo. Y entonces fíjese que llegaban niños como yo de mi propia edad a estudiar allá al Liceo Guatemala, les habían dado beca porque los papás o los familiares habían tenido que venir huyendo. Entonces habían un par de hermanos que estuvieron con nosotros ahí en la promoción y fíjese que esos hermanitos, los familiares los lograron sacar porque los papás habían aceptado ser comunistas. Fíjese. Y todos los papás se quedaron en Cuba y la familia logró sacar a los hijos porque corrían riesgo por estudiar en un colegio católico como el Liceo Guatemala allá en Cuba. Pero yo estudié con esos hermanos, estos niños, ¿verdad? Y estos niños nos dieron su testimonio ahí, los hermanos maristas los ayudaron y nos dieron su testimonio, hermanos, de que habían tenido que dejar a sus padres porque ellos se habían convertido al comunismo y odiaban al católico y los odiaban a ellos. Y entonces esta parte de lo que hemos visto ahora en algunos de los evangelios, ¿verdad? Donde dice, yo he venido a traer la guerra y no la paz, que dice Jesús, entre padres, hijos, etcétera. Se refiere a esto, ¿verdad? Y entonces uno piensa, ahí dice uno, y vi también ¿cómo le diré? Vi también una comunicación ahí
de todo lo que este señor Castro tiene de bienes, ¿verdad? Fincas y en Brasil y en un montón de lados y que se dicen comunistas entre comillas. Y mire, hermano, da cólera, porque yo escuché a esos hijitos, me dejaron grabado en su corazón, llorando, porque nosotros llorábamos con ellos. Yo me imaginaba que tenía que dejar a mis papás solo porque ellos habían cambiado de ideología, ¿verdad? Política. Y sufrían los niños porque no estaban con sus papás. Tuvimos que arroparlos ahí con los amiguitos, ¿verdad? No éramos tan pequeñitos, pues, que como niños, ustedes saben cómo son los niños de inocentes y cariñosos y se conduele uno enormemente por el sufrimiento. Había otro que fíjese que uno de sus hermanitos se convirtió al comunismo y entregó a sus papás a las autoridades allá en Cuba. Los atrapan a los papás y mueren en la cárcel porque el niño se convirtió al comunismo y los otros familiares lograron sacar a estos otros dos y los enviaron a Guatemala y al colegio. Y ahí ellos también contaban de que su propio hermano había entregado a sus padres y que habían muerto en la cárcel. Y todo eso, yo me ponía a pensar en ese señor Castro y en esas autoridades, ¿verdad? Y me dio una cólera enorme, hermano. Sí, sufrí y me enojé y dije yo, qué barbaridad y qué desgraciado. Y desgraciados todos estos y ya, ¿verdad? Todo lo que sentía yo en mi corazón y que estos niños, ¿cómo van a ser capaces de perdonar a este energúmeno? ¿Verdad? Y tantos que hay, ¿verdad? Y siguen habiendo, y que hacen sangrar a Cristo, ¿verdad, hermanos? Y hacen sangrar a Cristo. Y entonces el Señor, hermanos, a través de esta enseñanza me dijo, ¿y por qué lo juzgas, Carlos? ¿Por qué lo juzgas? Pero es que mira lo que le hizo a... Ajá, pero ¿por qué lo juzgas? Es que no está bien eso que hizo él merece lo mismo que les hizo, eso merece. Pero ¿por qué lo condenas? Porque me da cólera, Señor. Entonces me recordó su misericordia. Me dijo, cuando comulgas conmigo, yo te doy mi corazón misericordioso, eucarístico. Deja en la cruz, en el momento de la consagración, deja en mi cruz conmigo ese deseo que tienes, ese enojo que tienes. Déjalo en mi cruz y entrégamelo. Conságrame eso. Conságrame a esos niños, conságrame a esa familia, conságrame tus sentimientos y deja que yo lo juzgue con la justicia de mi misericordia. Porque sabes, Carlos, me dijo, tú también me has hecho sangrar. Y contigo he tenido misericordia. Entonces, hermanos, de esa misericordia de la que estamos hablando hoy. Dios nos ama desde sus entrañas. No quiere decir que esté bien o mal lo que hicimos, ¿me entienden? Eso Él lo juzgará. Es el único que puede juzgar eso. Ninguno de nosotros lo puede juzgar. Pero lo hacemos. Y hoy nos dice el Señor, no se puede hacer. Ya con mi corazón eucarístico misericordioso, ya no puedes hacerlo. Ya no. Porque tienes que amar con esa misericordia que te he dado. Y así como yo manifiesto el rostro de la misericordia del Padre, así tienes que hacer tú contigo y con los demás. Ay, Señor, qué gracias. Me cuesta, pero aprendo. Me dispongo, Señor. Y saben, hermanos, también eso confesé. Y me siento libre, porque el Señor me está guiando para que lo guíe a ustedes también el Señor, en que cuando se trata del tema de la misericordia, no solamente se trata de contemplar la misericordia de Dios, sino que también contemplar en el hermano a Jesús. Y para finalizar, saben que en Castro, por ejemplo que puse, está Jesús y me mira a mí. A mí me mira desde Castro.
para ver qué testimonio y fruto doy yo de si tengo y estoy viviendo el corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Habrá lucha interior, hermanos. Habrá pleito. Habrá que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y el Señor nos dice, bueno, tú eres libre de ser amigo del reino de Dios o enemigo del reino de Dios. Si quieres seguir tu mentalidad, ideología y hacer justicia por tu propia mano, ahí está el camino. Pero si quieres ser cristiano y ser de Cristo, solo puedes actuar desde la misericordia de Dios. Y dejarme la justicia en Dios. No quiere decir que no hay justicia para todos, hermano, para mí también. Para mí también hay justicia. Por esos malos hechos cometidos y las consecuencias las tengo que vivir y las estoy viviendo. Y tengo que redimir todas esas consecuencias con mi vida, mi servicio y mi testimonio. Pero si yo sigo siendo el hombre malo del mundo, ¿cómo voy a redimir en Cristo? No puedo estar en la cruz de Cristo si yo llego con la venganza o vuelvo otra vez a mis malas prácticas, a mis maldades y pecados. No se puede. O soy de Cristo o no soy de Cristo. ¿Verdad? Ahora, el Señor nunca nos obliga, pero nos ama de tal manera que no hay otro, hermanos, que responderle al Señor con nuestro amor. Y entonces ahí inicia el segundo tema de la ternura de Dios, en donde dice, anda y haz tú lo mismo, dice, que está escrito por Rodolfo Valdés. Se los voy a introducir rápidamente para que nos dé tiempo que también Luis continúe con el tema. Ok, vamos a ver entonces la relación que hay entre la ley de Dios y la misericordia de Dios. Esto es como para hacer un poquito de recuerdo de cómo era que los judíos miraban la misericordia de Dios. Y en la ley de Dios que ellos practicaban en el tiempo de Jesús, hermanos, los que eran el prójimo eran solamente aquellos que pertenecían a su propio grupo. Imagínese usted. Y así aplicaban ellos la misericordia. Por eso es que cuando Jesús presenta este concepto donde lleva a plenitud el espíritu de la ley, entonces los escribas, los fariseos y los maestros de la ley se sintieron atacados y descubiertos, pero no lograron aprender. No lograron aprender. ¿Ah? Y lo vemos en la parábola del buen samaritano, en donde el doctor de la ley, ¿verdad? El doctor de la ley, se acerca en cierta ocasión a preguntar al Señor qué debía hacer para conseguir la vida eterna. ¿Verdad? En realidad, él quería poner a prueba, ¿verdad?, el conocimiento de Jesús y hacerse y salir en el caballo blanco, ¿verdad? Porque él era doctor de la ley. Pero el Señor no se molestó por eso, sino que le enseñó aceptando el diálogo y le devolvió la pregunta. Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? ¿Qué lees tú? Mire qué pregunta más preciosa. Hoy nos dice a nosotros eso el Señor. ¿Qué lees tú de la ley de la misericordia que acabas de escuchar? Esa misericordia que es misericordia del Padre Jesucristo, en donde Él va a hacer justicia y tú no. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo lo interpretas en tu interior? Entonces el doctor de la ley, lleno de suficiencia, responde con unas palabras del Shema Israel. Dice, escucha Israel, que todo israelita aprendía desde niño. Era algo que tenía que aprender todos los judíos que practicaban su fe. ¿Verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y apostilla con el libro de Levítico y a tu prójimo como a ti mismo. En estas dos fórmulas se sintetizan toda la ley y los profetas. De modo que el Señor le dice al doctor de la ley, has respondido bien, haz esto y vivirás, o sea, tendrás vida. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El doctor de la ley queriendo justificarse, ¿verdad? O sea, dando una explicación de por qué le había hecho la pregunta y como Jesús se la contestó con una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo interpretaba él la ley de Dios?
¿verdad? Entonces insistió con una nueva pregunta y dijo, ¿y quién es mi prójimo? Hermano, esta pregunta es para ti y para mí esta noche. Castro es mi prójimo. Todas esas personas que se están equivocando en este momento, los que están matando cristianos por su fe, es mi prójimo. Todos esos que están en las ideologías y están incluyéndose ahí en esa manera de hacer el daño, hacer el mal a las personas. Es mi prójimo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y preguntarnos esta noche, ¿verdad? Preguntarnos si efectivamente para nosotros esas personas son mi prójimo o no, ¿verdad? Ok. Jesús no se rinde, el Señor, que quiere ganarse la confianza de su interlocutor. Y le habla entonces al corazón. Y con él a los hombres y mujeres de todos los tiempos con su lenguaje, a un tiempo lleno y solemne en la parábola del buen samaritano. Hacerse prójimo. En el pobre asaltado en el camino de Jerusalén a Jericó, los padres de la iglesia veían a Adán y con él, porque Adán significa precisamente hombre, a la humanidad maltratada por su propio pecado, por nuestro propio pecado. Entonces, en esta parábola que ya conocemos del buen samaritano, hermanos, el hombre que fue apaleado, ¿verdad? Dice que los padres de la iglesia, dice que es Adán, ¿verdad? Y que representa a esa humanidad que ha sido maltratada por su propio pecado, por nuestro propio pecado, hermanos. Y ahí están todos estos hermanos sufrientes. Y estos mis compañeritos de colegio, ahí están. ¿Verdad, hermanos? Y aquellas personas a las que le hemos hecho daño también ahí están. ¿Sabe qué tuve que reconocer ahora en mi confesión? ¿Verdad que al hacer sangrar a Jesús, lo hice sangrar en mi esposa, en mis hijos, en mis padres, en mis hermanos, en mis amigos, en mis compañeros de trabajo, en mis hermanos en la fe? Ahí en ellos hice sangrar a Jesús por mis maldades. Ahí entonces en ese hombre que está tirado, que ha sido asaltado por el mal, hermanos. Asaltado por el mal, como lo fui yo. Ahí están representados todos los sufrientes, todos aquellos que hemos maltratado por nuestro propio pecado, hermanos. Entonces, los padres de la iglesia dicen que en el buen samaritano reconocieron a Jesús que viene con paciencia a curarnos, después de que pasaron de largo quienes en realidad no eran capaces de traer al mundo la salvación. Él en cambio sí puede y quiere, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se manifiesta Jesús, dice, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús dice, baja a los infiernos, dice, yo soy tu Dios, a traer a aquellos que habían pecado antes de la resurrección de Cristo, que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho a tu hijo. Y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encadenados, salgan. Y a los que se encuentran en las tinieblas, ilumínense. Y a los que duermen, levántense. Con Jesús son llamados a llevar su salvación, a ser buenos samaritanos. Son ungidos, hermano. Los cristianos, todos nosotros somos ungidos por la misericordia de Dios, para que seamos buenos samaritanos. Entonces, hermano, ahora, ¿cómo me tiene a mí? Pues yo tengo que ser ese buen samaritano como Jesús. Yo tengo que amar con el corazón misericordioso eucarístico de Jesús ahora, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis hermanos, a mis padres, a mis colaboradores, a mis hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque el Señor me ha sacado de ese foso, me ha levantado donde yo estaba tirado, vencido por el mal y me ha hecho libre, hermano. Y a ti también. Con Jesús somos llamados nosotros a hacer salvación para las demás personas, ¿verdad? Somos ungidos por el poder del Espíritu Santo, cada uno de nosotros que profesamos que Jesús es Señor y Salvador. Y como nuestro Señor, también nos debemos vendar las heridas de los hombres y echar en ellas aceite y vino.
Debemos ser buenos posaderos hasta la vuelta del samaritano. Y esa posada, dicen los padres de la iglesia, es la iglesia, hermanos, que es una posada temporal hasta que lleguemos a la casa del Padre. En este horizonte de la misericordia de Dios es donde el Señor quiere abrir al doctor de la ley y con él a todos los cristianos y a todos los hombres. La respuesta, dice, y con eso vamos aterrizando. La respuesta a la pregunta de Jesús, ¿quién fue su prójimo? Resulta ciertamente obvia, el que tuvo misericordia con él. Lo que no es evidente, en cambio, es por qué el Señor hace esa pregunta que da la vuelta al planteamiento del doctor de la ley. Jesús invierte la perspectiva. No se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. El Señor nos invita a levantar la vista, a ser Él mismo, el prójimo. En el caso del ejemplo que le di, al ver en ese señor Castro a Jesús. Levantemos la vista, dice, para que veamos a Jesús en el prójimo. La palabra prójimo para sí, calificar a un tipo de personas que merecerían mi atención, pasa de preocuparme por algo, compadecerme por alguien, ¿verdad? O a aceptar que yo tengo que amarlo como una cualidad del corazón, no con mi pensamiento que emite juicio, sino con esa cualidad del corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Y aquí aclara todo San Juan Pablo II y nos dice, el cristiano no se pregunta a quién debe amar, porque preguntarse quién es mi prójimo ya implica poner límites y condiciones. La respuesta a la pregunta legítima no es quién es mi prójimo, sino, escuche bien, hermano y hermana, ¿de quién debo hacerme prójimo? ¿De quién yo debo hacerme prójimo? Yo, ¿a quién voy a ser mi hermano en Cristo? ¿A quién? Yo elijo a quién me hago prójimo. Y la respuesta de la enseñanza de Jesús dice, lo tienes que hacer con cualquiera que sufra necesidad, aunque me sea desconocido. Esa persona se convierte en mi prójimo al que yo debo ayudar. Si en el caso que les puse del ejemplo de este dictador, él tiene necesidad, ahorita está lleno de sus riquezas, y cree que ganó el mundo, pero realmente lo perdió, ¿verdad, hermanos? Como dice Jesús. Pero el que pierde el mundo, ¿verdad? Ese mundo de ideas, ese mundo de carne, ese mundo de pecado, por mí, dice, lo ganará, ¿verdad? Y entonces lo vamos a ganar únicamente, hermanos, si somos capaces de elegir de quién hacerme prójimo. Entonces, si este hombre está apartado de Dios y por eso es de que ha cometido esas grandes errores en su vida, es una persona que es prioritaria para el reino de Dios en el mensaje de Jesucristo. Y entonces yo tengo que hacerme hermano de él, llevarlo a mi corazón, a mi intimidad, orar por él, para que el Señor, así como lo hizo conmigo, así como él derramó la sangre de Jesús y yo también, le enseñe como a mí cuán grande es su misericordia. Ese al que he hecho mi hermano, hermanos, es Jesús. Ese al que hago mi hermano, él es Jesús. Bueno, esta primera enseñanza, haz lo mismo tú, dice el Señor. Bendito sea Jesús en mis hermanos y hermanas, que pondrá en mi camino histórico y que los haré mis hermanos. Los hago mi prójimo. La acción en mi libertad, dentro de la misericordia de Dios, es hacerme hermano
de aquel que tiene necesidad, especialmente de aquellos que necesitan de Dios y andan perdidos en el mundo, haciendo sangrar a Cristo como yo. Esa es la enseñanza de este tema. Ahora vamos a introducirlo con el seguimiento y nuestro hermano Luis Alberto Mexicano nos va a continuar ampliando este tema. Vamos, Luis, puedes empezar. Gracias, Carlitos. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a introducirnos en la segunda parte de este apasionante tema. Dice, el camino hacia la plenitud de la ley. Se podría decir que este diálogo con el doctor de la ley comprendía el camino que llevaba desde las enseñanzas morales del Antiguo Testamento hasta la plenitud de la vida moral en Cristo. Y es que, como recuerda San Pablo, la ley del pueblo elegido es buena y santa, pero no definitiva. Se ordenaba, sobre todo, a preparar los corazones para la llegada de nuestro Señor. La pregunta del fariseo: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Mateo 22:36. Parece reflejar cierto agobio ante la plenitud de preceptos que, con una visión legalista, se habían ido introduciendo en la vida religiosa israelita. En otro momento, Jesucristo se queja de los doctores de la ley. ¿Por qué imponéis a los hombres cargas insoportables? Pero vosotros ni con uno de vuestros dedos las tocáis. Lucas 11:46. Aún más, en ocasiones, las tradiciones humanas habían acabado por ser una excusa para no sujetarse a un mandamiento divino. Así, el Señor denuncia la actitud de quienes se escudaban con las ofrendas del templo para no ayudar a sus padres. Mateo 15:3-6. Por eso, Jesucristo apunta a lo fundamental: el amor a Dios y al prójimo. De este modo, se cumple lo que dice él mismo, que no ha venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. Mateo 5:17. La alianza que Dios había sellado con su pueblo incluía unas prescripciones que no tenían el sentido original de ponerles cargas, sino muy al contrario, el de llevarles caminos de libertad. Hoy pongo ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que yo te ordeno, entonces vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar en posesión. La tierra prometida a los hebreos es una tierra de la tierra interior de nosotros, en la que los mujeres de todos los tiempos viven en auténtico sentido los mandamientos del Señor. Yo veo esto en el sentido de que si sabemos los mandamientos y no los cumplimos por obligación, porque no es por obligación que Dios nos dejó los mandamientos, pero si lo sabemos y no los cumplimos,
nos condenamos nosotros solitos. Nosotros solitos vamos a pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. A la larga no existen malas ni buenas decisiones, solo decisiones. Pero si sabiendo los mandamientos tomamos una decisión, vamos a recibir la consecuencia. Los mandamientos son una puerta para llegar a la comunión con Dios, porque fuera de ella cualquier otra tierra resulta inhóspita. Algunas veces hemos pasado por esa tierra inhóspita, cuando sabemos que nos hemos equivocado. Pero Dios, con su infinita misericordia, amor y ternura, siempre nos recibe. Lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. ¿Enamorado de quién? Enamorado de Dios. Enamorado de Jesús, del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen. Cuando hemos estado enamorados, o por lo menos yo, que recuerdo, tenemos muy buenas intenciones y tratamos de hacer todo bien para quedar bien con esa persona de la cual estamos enamorados. Pero si no es un amor honesto y sincero, vamos a lograr enamorar o hacer que esa persona se enamore de nosotros, pero no va a ser real. Entonces ahí tenemos que poner las cosas en la balanza y ver qué tanto es ese enamoramiento y amor que tengamos. En este caso que estamos hablando que estamos enamorados de Dios. Si los preceptos rituales y legales del pueblo de Israel cesaron con la venida de Jesucristo, los 10 mandamientos, conocidos también como el Decálogo, son perennes, para siempre. Dios nos los dejó para siempre. Si los queremos cumplir para poder estar en comunión con Él, o como somos libres, podemos escoger no cumplirlos, pero no vamos a estar en comunión con Él. Entonces vamos a estar en esa tierra inhóspita. Recogen los principios fundamentales para poder amar a Dios, poniéndolo por encima de todo, respetando su nombre santo, dedicándole los días de fiesta, como hacemos los cristianos católicos el domingo. Y a los demás, fomentando el cariño y reverencia a los padres, protegiendo la vida, la pureza de corazón, etc. ¿Cuántas generaciones de israelitas meditaron la verdad y la solicitud del Padre que entrañan esas 10 palabras? Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Salmo 119. Si Dios nos dio sus mandamientos y nos dio la libertad de cumplirlos, es la mejor herencia que nos pudo haber dado, después de darnos la vida y la libertad. Porque solo así nuestro corazón va a ser feliz. Y estamos con Él, si decidimos estarlo. Y vamos a poder ser felices y decirlo y gritarlo a los 4 vientos. Una muestra de misericordia divina que no quiere que nos extraviemos, que desea que tengamos una vida plena. Eso es lo que hizo Dios con dejarnos los 10 mandamientos. El mundo puede rebelarse a veces contra los mandamientos, como si fueran imposiciones trasnochadas,
propias de un estadio infantil de la humanidad. Pero no faltan ejemplos de cómo se desmoronan las sociedades y las personas cuando creen que pueden ignorarlos. Las 10 palabras del Señor son las constantes del universo interior del hombre. Si se alteran, su corazón se desfigura. Los mandamientos de Dios no se pueden alterar, pero a veces yo o algunos otros hermanitos tal vez hemos pretendido alterarlos para nuestra conveniencia, pero no se puede, porque son la ley de Dios, que Él no los dejó para que al seguirlos y respetarlos o cumplirlos, podamos estar en plena comunión con Él. Si no lo hacemos, pues nuestro corazón se va a desmoronar, se va a desfigurar y vamos a poder llegar hasta dudar de Dios. Y eso no es correcto, pues. Para que seáis hijos de vuestro Padre. El decálogo queda como englobado en la nueva ley de Jesucristo, en la nueva ley que Jesucristo ha instaurado al salvarnos dando su vida en la cruz. Esta ley nueva es la gracia del Espíritu Santo, dada mediante la fe en Cristo. Ahora, por tanto, ya no tenemos solo un horizonte moral al que aspirar. Se trata de vivir en Jesús, de parecernos cada vez más a Él, dejando que el Espíritu Santo nos transforme, para cumplir así sus mandamientos. Todo va bien hilvanado como en una cadenita. Si falta un eslabón, no se cumple la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices en esta tierra que Él nos dio. ¿Cómo ser más parecidos a Jesucristo? ¿Dónde podemos ver su modo de ser? Dice el Catecismo que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. En esas enseñanzas que recogen los evangelios, vemos el retrato de nuestro Señor, su rostro que revela el amor compasivo del Padre hacia todos los hombres. Estas recogen las promesas hechas al pueblo elegido, pero las perfeccionan ordenándolas no ya a la posesión de la tierra, sino al reino de los cielos, que es para donde debemos aspirar y no tratar de acaparar cosas materiales en esta tierra. Porque yo aspiro algún día a regresar con Dios. Y ese es el reino por el cual hay que trabajar. A donde yo quiero llegar, a una comunión con Dios. En el Evangelio de Mateo, las primeras 4 bienaventuranzas se refieren a una actitud o forma de ser que se centra en las palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Invitan a confiar totalmente en Dios y no en nuestros recursos humanos. A enfrentar con sentido cristiano los sufrimientos,
a ser pacientes día a día. A estas bienaventuranzas se añaden otras que ponen el acento en la acción. Bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos, y otras más que advierten que para seguir a Jesús hemos de sufrir algunas contradicciones. Siempre con alegría, pues la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Las bienaventuranzas ciertamente manifiestan la misericordia de Dios, que se empeña en dar un gozo sin límites a quienes lo siguen. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Mateo 5:12. No son, sin embargo, una colección de aforismos para imaginar un utópico mundo mejor que alguien se ocupará de hacer posible, o para consolarse falsamente ante las dificultades del momento. Estas son llamadas exigentes de Dios al corazón de cada hombre, que empujan a comprometerse a trabajar por el bien y la justicia ya en esta tierra. Considerar con frecuencia las bienaventuranzas quizás es la oración personal. Ayuda a saber cómo aplicarlas en la vida diaria. Por ejemplo, la mansedumbre se concreta tantas veces en la sonrisa amable para quien te molesta, aquel silencio ante la acusación injusta, tu bondadosa conversación con los cargantes y los inoportunos, al pasar por alto cada día a las personas que conviven contigo, un detalle y otro, fastidiosos e impertinentes. Al mismo tiempo, quien procura vivir según el espíritu de las bienaventuranzas, va incorporando a su personalidad unas actitudes y modos de juzgar las cosas que le dan mayor facilidad para cumplir los mandamientos. La limpieza de corazón le permite ver la imagen de Dios en cada persona, considerándola como alguien digna de respeto y no como objeto para satisfacer unos deseos retorcidos. Ser pacíficos nos lleva a vivir como hijos de Dios y a reconocer a los demás como hijos suyos. Siguiendo ese camino más excelente de la caridad. Primera de Corintios 12:31. Que todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Primera de Corintios 13:7. Cuando digo esto, que todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, vienen a mi mente solo una palabra. Y esta palabra es amor. Hay un dicho, y si no recuerdo mal está en la Biblia, que dice que el amor todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera. Dios también nos ama tanto, nos aguanta tantas cosas, nos cree, nos soporta y hasta nos espera. Cuando a veces nos alejamos de Él, nos sigue esperando para que regresemos con Él.
transformando los agravios en una ocasión de amar y rezar por quienes hacen daño o por quienes hacemos daño, porque yo he hecho daño, he hecho sangrar a Jesús, pero en los mandamientos que Dios nos dejó, si los cumplo, si los cumplimos, tengo el amor de Dios y Él me espera a que regrese con Él, que recapacite, que acepte mi error, que me dé cuenta que lo hice sangrar. Pero si atiendo al prójimo, y el prójimo no es necesariamente una persona que esté a la par mía o una persona que me encuentre en la calle. Yo siento que mi prójimo más cercano soy yo mismo. Y a veces yo me maltrato, a veces me alejo de Dios por pensar y dejar que me engañe el mal, que porque me equivoqué, me alejo de Dios. Pero cuando me doy cuenta de que realmente Dios me ama con todo, vuelvo a regresar y Dios está ahí y me recibe, porque me ama. En definitiva, amoldar nuestro corazón según los contornos que trazan las bienaventuranzas hace realidad el ideal que Jesucristo nos propone, de ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Lucas 6:36. Nos transformamos en portadores del amor de Dios. Aprendemos a ver en los demás a ese prójimo que necesita nuestra ayuda. Somos en Cristo ese buen samaritano que sabe conducirse por la misericordia para cumplir en plenitud la ley de la caridad. Nuestro corazón se ensancha entonces, como ocurrió con el de la Virgen Santísima. Cuando leo esto, me emociono porque puedo ver presente en todas las enseñanzas que hemos tenido hasta ahora el amor de Dios. Cuando Carlitos me informó que me tocaba compartir con ustedes esta plática, me dijo él, léela, entiéndela, compréndela, estúdiala, pero ve cómo se aplica a ti. Porque por algo es esta para ti. Yo me recuerdo que cuando empezaron a decir que iban a darle temas a cada uno, yo dije adentro de mí, en mi corazón, dije, a ver cuándo me toca a mí y qué tema me irá a tocar. Pero después dije, no me puedo afanar. Y la verdad es que no me sentía ni siquiera preparado. Pero después dijo Carlitos y dijo Alfredito, esto es para cada quien y en su momento llegará el tema que es para cada quien. Yo agradezco a Dios, a Carlitos, a Alfredito y a todos ustedes por haberme escuchado y permitido compartir con ustedes este tema. Voy a hacer la oración y nos ponemos en actitud de oración. Señor, no quiero pasar de lejos ante el hombre herido en el camino de la vida.
quiero acercarme y contagiarme de tu compasión para expresar tu ternura, para ofrecer el aceite que cura heridas, el vino que recrea y enamora. Tú, Jesús, buen samaritano, acércate a mí como hiciste siempre. Ven a mí para introducirme en la posada de tu corazón. Acércate a mí, herido por las flechas de la vida, por el dolor de tantos hermanos, por los misiles de la guerra, por la violencia de los poderosos. Sí, Jesús, acércate a mí, buen samaritano. Llévame en tus hombros, pues soy oveja perdida. Carga con todas mis caídas. Ayúdame en todas mis tribulaciones. Hazte presente en todas mis horas bajas. Ven, Jesús, buen samaritano, y hazme a mí tener tus mismos sentimientos, para no dar nunca ningún rodeo ante el hermano que sufre, sino hacerme compañero de sus caminos, amigo de sus soledades, cercano a sus dolencias, para ser como tú, ilimitadamente bueno, y pasar por el mundo haciendo el bien y curando las dolencias. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Por siempre sea alabado. Muchas gracias. Amén. Qué maravilloso, Luisito. Bendito sea Dios. Muchas gracias, Luis. Qué Gracias. qué excelente tu participación. Qué excelente lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Qué excelente que hayamos podido compartir contigo esa palabra de Dios esta noche. Qué lindo es cuando las personas se unen en el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Así que Dios te bendiga, te abrazo con el corazón misericordioso de Jesús y estoy seguro que lo que ha grabado el Espíritu Santo en tu corazón será para honra y gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, hermanos.